¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos el día de hoy, 27 de agosto, en la licenciatura en Derecho de la Universidad UNIT, en la materia de Justicia Alternativa, General y Penal. Nos encontramos con los compañeros, la compañera Carla Castillo Aldana, Fabiola Fernández Torres, José Castillo Escalante. Con los compañeros vamos a tener esta actividad del podcast para hablar de un tema muy específico dentro de nuestro programa, y vamos a hablar el día de hoy sobre soluciones alternas al proceso y formas de terminación anticipada. Esto en el marco del programa académico de esta materia, pues son elementos muy importantes porque determinan cuestiones esenciales del proceso penal. Primero, para iniciar la charla con los compañeros, le vamos a preguntar a la compañera Carla cuál es su opinión o qué piensa sobre la justicia alternativa. Pues la justicia alternativa para mí es una herramienta en la cual las personas que están en el conflicto pueden llegar a una solución entre ellos. Pues más que nada es una alternativa para la solución de conflictos que puedan tener ellos. Ok, muy bien. ¿La compañera? Pues yo pienso que, como mencionó Carla, apoya a la solución de conflictos, pero además nos ayuda en el sentido de que como que siento que desahoga al sistema de justicia penal. Y también quisiera agregar que considero que es algo bastante reciente, ¿no? Porque considero que está derivado de la reforma constitucional de 2008, en donde pues incluye, ¿no?, la cuestión de cambiar al sistema de justicia penal, acusatorio y oral, ¿no? Y que además en esa reforma 2008 es que se adiciona a ciertos párrafos del artículo 17 constitucional, en donde nos mete ya la cuestión de las soluciones alternativas, ¿no? Entonces, pues es algo bastante reciente y yo siento que sí apoya a desahogar, ¿no?, los casos que muchas veces tiene el Ministerio Público, y eso viene a traer una justicia en teoría más expedita, ¿no? Muy bien, muchas gracias, compañero. Sí, pues nos proporciona elementos y métodos para poder desarrollar una justicia pronta, expedita, ¿no? Y nos brinda también elementos para poder desahogar los procesos, para no llegar a un proceso tan largo, ¿sí? Nos ahorra tiempo, nos ahorra muchos elementos que pues pueden perjudicar de cierta forma a intervinientes. Correcto, muchas gracias. Ya tenemos esta idea general, lo que opinan los compañeros sobre pues esta materia, ¿no? En general la justicia alternativa. Ahora, de manera específica, vamos a escuchar pues el contenido de cada tema, ¿ok? Bueno, recordemos que conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos soluciones alternas, las cuales parte de ellos son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, y también tenemos las formas de terminación anticipada, que desde el propio artículo 20 constitucional, apartado A, fracción novena, si no estoy mal, nos habla de la terminación anticipada, y que aterrizado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única forma que contempla es el procedimiento abreviado. Entonces, la compañera Carla nos va a hablar sobre los acuerdos reparatorios. Bueno, conforme al artículo 186 del Código Federal Penal, nos habla que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima y el ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, pues tienen como efecto la extinción de la acción penal. Ya como investigación, pues está que son los acuerdos celebrados entre la víctima, como lo mencioné, el ofendido, el imputado. Pues tienen, esos acuerdos ponen fin a la controversia total o parcial. Esto dependerá pues de lo establecido por las partes dentro de los acuerdos. El acuerdo reparatorio, junto con la suspensión provisional del proceso, forman parte de la clasificación que hace el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
de las soluciones alternas que existen al procedimiento ordinario penal. En los casos que puede estar ahora sí que los acuerdos reparatorios, pues existen los delitos de querella, los delitos culposos o los delitos patrimoniales, y no proceden cuando hay un delito doloso, en caso de que sea violencia familiar o el imputado haya incumplido un acuerdo reparatorio, en excepto cuando haya sido absuelto en la sentencia del juicio ordinario penal o hayan pasado 5 años después de dicho incumplido. ¿Cuáles son los mecanismos para llegar a un acuerdo reparatorio? Para que realmente las partes puedan llegar a un acuerdo reparatorio, el conflicto debe ser resuelto a través de uno de los mecanismos alternos de solución de controversias previsto en el artículo 17 constitucional y en la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Los más en materia penal tienen como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de controversias que surjan entre los miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad, economía procesal y la confidencialidad. Los mecanismos contemplados en los MAS está la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Cada uno cuenta con las características específicas. El facilitador, quien es el profesional certificado de la institución especializada en MAS, cuya función es facilitar la participación de los intervinientes. Revisará las particularidades del caso concreto y con base en eso el facilitador decidirá cuál es el mecanismo más apropiado para la solución del conflicto. Muy bien, muchas gracias, compañera. Nada más para precisar, con base en lo que nos expuso la compañera, los acuerdos reparatorios proceden desde las denuncias y querellas hasta antes del auto de apertura a juicio en la audiencia intermedia. Muchas gracias a la compañera y continuamos ahora con la suspensión condicional del proceso que nos explicará la compañera Fabiola. Bueno, ese lo podemos encontrar en el capítulo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales y básicamente en el artículo 191 nos dice que se debe entender como un planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual va a contener un plan detallado sobre el pago, sobre la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones. De hecho, si nos vamos al artículo 195, vemos que básicamente son 14 condicionantes que nos ponen. Y bueno, ahí entre eso puedo mencionar que están residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, aprender una profesión, oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar a la institución, prestar servicio social a favor del Estado, someterse a tratamiento médico-psicológico, tener un trabajo, empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia, someterse a la vigilancia de que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes del deudor alimentario y cualquier otra condición que a juicio del juez de control sea efectiva, ¿no? Logre la efectiva tutela de los derechos de la víctima. También, bueno, aquí hay que considerar que pueden haber casos en donde pues la víctima ofendido pues va a ser citado a la audiencia en la fecha que el juez señale, ¿no? Y aunque la víctima no se encuentre, pues eso no va a impedir que el juez resuelva sobre la procedencia de los términos o de la solicitud. También nos habla de que puede haber la revocación de la suspensión condicional del proceso, eso lo encontramos en el artículo 198 y bueno, aquí nos dice que si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas o no cumpliera con el plan de reparación o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso o culposo, pues entonces
Siempre que el proceso suspendido se refiera a delitos de esta naturaleza, el juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda, ¿no? Entonces, básicamente eso considero que sería con respecto a la suspensión, ¿no? Brevemente. Correcto, compañera, muchas gracias. Y nada más para hacer la precisión, que no recuerdo si la hizo, es que la suspensión condicional del proceso inicia a partir del dictado de la autovinculación a proceso hasta antes del dictado de autoapertura a juicio. Muchas gracias. Y ahora escuchamos al compañero José para hablar sobre el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una forma anticipada de la terminación de un juicio, ¿no? Forma anticipada, ¿por qué? Porque pues precisamente nos ahorramos el tiempo del juicio. Por eso esto se presenta antes de iniciar un juicio, antes de la parte de la etapa de juicio. Y esto se inicia por solicitud del Ministerio Público, la autorización obviamente del juez de control, la autorización de la víctima o ofendido y obviamente pues en correlación con el imputado, ¿no? Esta forma se solicita para poder terminar el proceso de una forma rápida y obviamente se establecen las condiciones en las que al imputado tiene que reconocer que se está haciendo la omisión de la apertura a juicio, que es un derecho que tiene del juicio oral, y que lo acepta. Sí, es una de las principales condiciones, ¿no? Aparte de que se garantice la reparación del daño y que no exista ninguna oposición por la víctima u ofendido. Okay. Pues muchas gracias. Esto fue el podcast de la UNIT. Muchas gracias.